Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Hoy estaremos dando una charla sobre Mateo capítulo 24, porque ayer no lo pude grabar. Y vamos a mostrar que los acontecimientos de Mateo 24, mencionada en la Biblia, no tiene que ver con nuestra época, tiene que ver con la época judía. Ayer le entraron 540 personas en live. Doy las gracias a las 540 personas que estuvieron aquí con nosotros. Para esto vamos a usar la Biblia católica y vamos a estar explicándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar explicando Mateo 24:14 según el estudio histórico de Mateo 24. Ustedes verán que no tiene nada que ver con nuestra época y por supuesto no está hablando de nuestros sitios. Por cierto, el eclipse que va a ser ahorita el lunes no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver. No vayan a pensar que eso es para nosotros. Vamos a darle aquí para mostrarle la información. Voy a mostrar aquí, con su permiso, vamos a ver cómo poder moverlo. Quiero aquí, ok, vamos a buscar acá. Estoy dando para moverlo. Ok, diseño de cámara doble. Muy bien, ya está listo. Vamos a ver si da. Ok, vamos a darle aquí. Vamos a cambiar el diseño para que ustedes vean a qué se refiere la escritura con esto. Para esto, mientras yo voy, busquen por favor Mateo 24 y aparece aquí una palabra que vamos a destacar. Mateo capítulo 24, como ya les enseñé el día de ayer, gracias a los 540 que entraron, Jesús no estaba hablando de nuestra época. En la parte de arriba podrás ver que dice destrucción de Jerusalén y fin del mundo. La palabra fin del mundo es la palabra aión, que significa fin del siglo, era o sistema. No se estaba refiriendo a nuestra época, porque ustedes saben que un siglo son 100 años, una década son 10 y un milenio son 1000. En la mayoría de la Biblia dice el fin del siglo, es decir, ellos esperaban el fin del siglo en su época. Vamos a buscar dos versículos que ahí lo dicen. Vamos a buscar estos dos versículos para que ustedes vean que ahí se está refiriendo de esos acontecimientos. Mira, aquí dice, aquí dice, se acerca, caerá sobre ustedes toda la sangre inocente. Miren, caerá sobre ustedes toda la sangre inocente. Esto fue en el año 70. Desde el justo Abel hasta Zacarías. Mire, aquí lo dice. En verdad les digo, esta generación pagará por todo esto. Esta generación. La palabra generación es el genea, la gente de su época. Mire, esta generación no está hablando de nosotros. Y abajo dice Jerusalén, Jerusalén. Abajo puedes darte cuenta que dice destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Construcción del templo. Jesús sale del templo, dice, ve la construcción del templo y dice, todo eso será destruido. Mira, aquí dice, ¿ve? Versículo 2, todo esto será destruido. Jesús, por supuesto, no estaba hablando de nosotros, porque la pregunta no es sobre nosotros, nuestra época. Aquí está hablando del templo de Jerusalén y el versículo 2 Jesús dice, todo será destruido. No está hablando de nuestra época, ¿verdad? Entonces ellos quieren saber en privado, en el versículo 3, según Marcos capítulo 3, fue Pedro, Andrés, Santiago y Juan, los 4 apóstoles, familias de él, muy allegado a él, le preguntan en privado cuál será la señal del fin de la historia y cuándo sucederán estas cosas. Jesús da el acontecimiento de lo que se va a llamar la revuelta de los celotes en el año 66, cuando las fuerzas romanas colocan el ídolo instalado en el templo. Esto da comienzo a lo que la Biblia llama en el versículo 21 la gran tribulación, como nunca ha habido nada en el principio. Versículo 15. Cuando vean el anuncio, como el profeta Daniel habló, del ídolo del invasor instalado en el templo. Esto pasó en el año 66. En el año 66 el invasor entró en el templo. Usan lo que llamamos el dinero que le habían mandado y hacen un sacrificio
en el templo. Esto molesta tanto a los judíos que crean la gran revuelta. Era el momento de salir. Aquí lo dice. En este momento, el que estén en Judea, Jerusalén, huyan a los montes. El que esté en la casa no baje a buscar prenda. Y el que esté en el campo no vuelva a buscar el manto. Dice, ay de las mujeres embarazadas, huyan, porque el tiempo del juicio ha llegado. Es decir, los acontecimientos de Mateo 24 narran los acontecimientos que aparecen en la época judía, que se conoce como el fin del siglo judío. La palabra mundo allí se refiere al sistema judío, no se está refiriendo a nuestra época. Vamos a buscar una referencia de la destrucción de Jerusalén para que ustedes vean algo interesante. Entonces no confundamos Mateo 24:14 con nuestra época. Mateo capítulo 24, versículo 3, el fin de la historia se traduce fin del siglo. La palabra mundo aquí la eliminaron porque no aparece en las traducciones, ¿verdad? La palabra mundo no es la palabra correcta. La palabra es fin de la historia, fin del siglo y fin del mundo. No aparece esa palabra. Es decir, ustedes no la van a conseguir. Por eso tienen que entender las palabras como aparecen en la Biblia y lo que ustedes leen del versículo 15 hasta el versículo 21, el fin de estas cosas ocurrió en el primer siglo. Ya esos acontecimientos pasaron. Los acontecimientos de la Escritura no tienen nada que ver con la época de nosotros. Lo que Jesús predicó del fin era la época judía. No son acontecimientos para nuestros tiempos. No se confundan, no se dejen engañar con las falsas religiones protestantes que dicen que estamos a la vuelta de la esquina, que ya Dios viene, o como los falsos testigos de Jehová que enseñan que el fin del mundo se acerca. No tiene nada que ver. Vamos a buscar, ya voy a permitirles que suban, y los acontecimientos del fin de Jerusalén y su templo fueron en el año 70. Es decir, cuando Jesús predicó, mire, aquí está. Mire, vea, Jesús habla del fin de Jerusalén. Aquí lo dice, ¿verdad? Mire, aquí dice destrucción de Jerusalén. Esto ya pasó. La construcción del templo por Herodes. Este es el segundo templo, no el de Salomón. El de Salomón fue destruido por los babilonios. Segundo templo, mira, Jerusalén y el fin del mundo. Aquí dice que los apóstoles le enseñan el templo y Jesús le dice, todo esto será destruido. La destrucción del templo fue por el general Tito, hijo de Vespasiano, después de la muerte de Nerón. A él lo matan. Entonces hubo otro emperador que duró apenas unos meses, también lo asesinan y Vespasiano toma el poder. Él nombra a su hijo Tito, el general Tito, con 4 legiones romanas para poner a los judíos en cintura. Entonces los judíos van a una guerra que dura unos 3 años y medio y ellos finalmente son destruidos, acabados su ciudad en el año 70. Desde el año 66 al año 70, en 4 años, Jerusalén va a ser destruida. Entraron, por cierto, como dijo Jesús, mire en qué época entra. Ellos entraron en el templo bajo la época de lo que llamamos la Pascua judía. Mire, aquí está. Rueguen para que no su huida no sea en invierno ni día sábado, porque los judíos en sábado no podían salir huyendo. Bueno, precisamente los romanos invadieron a Jerusalén cuando ellos estaban en la fiesta de la Pascua y todas las personas que estaban ahí murieron. Ninguna de esas personas pudieron salvarse. Los acontecimientos capítulo 24 de Mateo no tienen que ver con nuestra época, tienen que ver con la época judía, no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí para poderlo subir, porque cuando lo doy muy largo no me deja el like, no me lo dejan subir, tengo que hacerlo por parte. Voy a dejarlo hasta aquí, voy a subir el fragmento que me interesa que ustedes sepan y voy a poner al historiador Fabio Josefo en el libro La Guerra de los Judíos, historiador del primer siglo, que nos narra estos acontecimientos. Este va a ser mi primera parte, después vamos a grabar una segunda parte y después una tercera parte. El live se va a titular Cumplimiento de Mateo 24.